Sábado 18 de febrero del año 2023, son las 5 p.m. hora de México, estamos en el Dhammavihara y hoy día vamos a continuar con otra clase del nuevo curso de lengua Pali. Ahora, el original de esta clase que nosotros impartimos anteriormente, que estaba en Keynotes, no lo puedo encontrar, entonces lo único que tengo disponible es el archivo en PDF, pero de cualquier manera no hay problema. Entonces, aquí nosotros tenemos lo que vamos a estudiar. En la clase anterior nosotros comenzamos a estudiar los temas femeninos terminados en A, y hoy día vamos a continuar con los temas femeninos terminados en I y I. Ahora, este curso tiene 14 clases, entonces nosotros vamos a tener 5 clases más, incluyendo esta, y nosotros vamos a terminar este curso. En esta primera parte del curso de lengua Pali, nosotros hemos estudiado ya temas muy importantes, pero todavía quedarían otros temas que vamos a estudiar en otro curso. Entonces vamos a continuar con los temas nominales femeninos, terminados en I, voces femeninas en I, y hoy día vamos a comenzar el estudio de los numerales. En Pali es Sankhya. Entonces vamos a estudiar, son pronombres y numerales: Eka, que es uno; Ubo, que es ambos; Dvi, que es dos; y vamos a estudiar ejemplos del uso de Eka, Ubo y Dvi. Los numerales en la lengua Pali tienen cierto grado de complicación. Nosotros vamos a tener una clase más, la clase 11, donde vamos a estudiar en mayor profundidad los numerales. Y la tercera parte, vamos a continuar con el estudio de los grupos de conjugación. Entonces vamos a estudiar el sexto grupo, la formación del sexto grupo, la conjugación en el presente indicativo de verbos del sexto grupo, y hoy día vamos a estudiar un tiempo verbal nuevo, que es el pasado indefinido, que es un tiempo que se utiliza solamente en algunos verbos, y en Pali se llama paroka, vocabulario de verbos. Y en los otros tópicos vamos a estudiar el sufijo to, que es un sufijo muy común que generalmente se coloca a los nombres, y ejemplos de uso. Entonces, todo eso lo que vamos a tratar en esta clase número 10. Y allí nosotros tenemos las partes del lenguaje, eso ya lo hemos visto. Y ahí nosotros tenemos el paradigma de Rati, que en Pali significa noche. Entonces este paradigma se utiliza generalmente para declinar las voces femeninas terminadas en I. Entonces es relativamente simple. El singular nominativo es Rati y el plural del nominativo es Rati y Ratio, y rara vez se encuentra Ratio. Estos paradigmas están tomadas del Pada Rupa Siddhi, que es una gramática que es el comentario de la gramática más antigua, que es el Kachayana. Y en estos paradigmas nosotros tenemos prácticamente todos los usos, entonces por eso tenemos esta forma también. Y el vocativo es igual que el nominativo. Y el acusativo solamente en el singular es Ratim, y en el plural es exactamente igual que el nominativo, el vocativo y el acusativo. Y en el singular del instrumental
el dativo singular y el ablativo singular y el genitivo singular son todos iguales. Es ratiyá, ¿no? Y en el plural, entonces ahí nosotros tenemos ratiji o ratibi, o con la i corta puede ser ratiji y ratibi. Y como ustedes saben, siempre el instrumental plural es igual que el ablativo plural. Y lo mismo para el dativo plural, ratinam, ratinam, y el genitivo plural es igual que el dativo plural. Y después tenemos el locativo, que tenemos varias formas. La forma más común es ratiyam, o incluso ratiyá, pero miren todas las formas que hay ahí. Ratyam, ratiyam, ratyá, ratiyá, ratim, rato. Y el locativo plural es ratisu o ratisu, con la i larga o con la i corta. Entonces ese es el paradigma. Entonces, cualquier voz femenina que ustedes encuentren, entonces utilizan este paradigma para declinarla. Y ahora tenemos un femenino terminado en i, ¿no? Iti significa mujer. Cuando nosotros hacemos los cánticos en la mañana de Sabá iti yo, ¿no? Sabé purisá, ¿no? Sabá es un pronombre femenino, Sabá, todas, iti yo. No, ahí ustedes tienen el plural, ¿no? Nominativo plural, ¿no? Sabá, iti yo. Entonces este paradigma es similar al paradigma de Rati, con algunas, si ustedes saben las peculiaridades, entonces a lo mejor uno tiene que aprenderse tanto de memoria. Por supuesto que como es una voz terminada en i, el nominativo siempre va, singular va a ser iti, ¿no? Pero el nominativo plural es iti, itío. O sea que si ustedes comparan con rati, es igual, ¿no? Y el vocativo, normalmente el vocativo acorta la vocal del tema nominal, ¿no? Entonces por eso es iti, pero el vocativo plural es igual. Y tenemos dos acusativos, itiyam y tim. Y el acusativo plural es similar al nominativo y al vocativo. Y del instrumental singular, dativo singular, ablativo singular y genitivo singular son todos iguales, ¿no? Que rati. Y el instrumental plural, como esta es una voz, el tema nominal termina en i, entonces solamente tienen con la vocal larga, itiji, itibi. Y lo mismo en el dativo. No sé si ustedes se recuerdan que en el instrumental había 4 formas, ¿no? Y lo mismo en el dativo hay 2 formas, pero aquí como se trata de iti, entonces el dativo es itinam, plural, ¿no? Y el genitivo es igual. Y el locativo es itiyam, itiya, y en el plural es itisu. Ok, entonces ahora tenemos voces femeninas, terminadas en i. O sea que son muy comunes estas, las que tenemos aquí. Kanti es paciencia. Santi, paz. Santi Sukha el estup. Santi se refiere normalmente al nivel, no cualquier tipo de paz. Kiti, fama, renombre, sí, digamos. Muti, liberación. Iti, son poderes sobrenaturales, pero también puede significar prosperidad. Buddhi,
significa crecimiento, aumento, prosperidad también. También se escribe con la D, con el punto debajo que es cerebral. Bodhi, que es iluminación. Buddhi, inteligencia, sabiduría, perspicacia. Bhumi, tierra, plano, región. Piti, que hemos estudiado en el Abhidhamma, es un factor mental ocasional, ¿no? Piti. Yati, nacimiento, raza, clase. Diti, también hemos estudiado en el Abhidhamma, que es concepción errónea. Noción errónea, creencia errónea. Y Gati es destino, curso. Eso también en el Abhidhamma tiene significado técnico. Entonces ahí ustedes tienen, entonces por ejemplo, si ustedes van a declinar Kanti, entonces ustedes van al paradigma de Rati. Entonces Kanti, Kanti, Kantiyo, digamos. Olvidémonos del otro. Kanti, Kanti, Kantiyo. Kantin, Kanti, Kantiyo. Kantiya, Kantihi, Kantivi, etc. O sea que de esa manera ustedes tienen que trabajar. Y ahora tenemos femeninas terminadas en I. Entonces Devi, ¿no? Que puede significar un Deva femenino o una reina. Y Deva masculino también puede significar un Deva masculino, también puede significar el rey, su majestad, algo así. Gavi es vaca. Bhikkhuni es una monja. Vapi, si ustedes van a Sri Lanka, o sea, son tanques artificiales que hacen. Hay muy grandes en todas partes de Sri Lanka, se llama Vapi. Nari es sinónimo de iti, mujer. Ahapatani es dueña de casa o propietaria, literalmente. Pokarani es un estanque. Kumari es una niña, una doncella. Brahmani es una mujer brahman. Hatini es un elefante hembra, una elefanta. Y Mahi, la tierra, y también es un nombre famoso de un río en la India. Si ustedes leen el segundo sutta del Sutta Nipata, y el comentario particularmente, o sea, esa historia se desarrolla en el río Mahi. Dasi, esclava. Dasa es esclavo. Dasi es esclava. Sakuni es un ave. Bhagini, hermano. Entonces, la misma. Si ustedes van a declinar Devi, entonces van al paradigma de Iti. Devi, Devi, Deviyo. Devi, Devi, Deviyo. Acusativo. Devim, digamos. Devi, Deviyo. O sea, de que de esa manera ustedes Deviya, Deviji, Devivi. O sea que uno tiene que practicar esto, ¿no? para memorizar, ¿no? Ok. Y ahora vamos a los... Estos paradigmas son de referencia, pero por ejemplo, en español uno puede decir uno o una, ¿no? Entonces, Eka se declina en los tres géneros, ¿no? Ahora, ¿cómo es posible que el número uno se decline en el plural? Bueno, eso significa que cuando se declina en el plural,
no significa el número uno, sino significa, por ejemplo, solo, ¿no? O sea, solo o solos, podría ser. Solitario o solitarios. Cierto o ciertos, ¿no? Eka también puede significar eso en Pali. Entonces, cuando se declina en plural, ¿no? Por ejemplo, en los sutras, Eke samana brahmana. Esa es una frase que ustedes van a encontrar en los sutras. Entonces, algunos o ciertos ascetas samana brahmana. O algunos o ciertos brahmanes. Se está usando Eka, ¿no? Entonces, o Eke, ¿no? Si es masculino, es Eke. No, ahí me equivoqué yo. Es Eke samana brahmana. Entonces, ahí ustedes tienen la... Ahora, los pronombres y los numerales no se declinan en el vocativo. Entonces, por eso el vocativo no está. Entonces, ahí ustedes tienen la declinación. Si ustedes aprenden las peculiaridades, no es difícil, ¿no? El nominativo plural es igual que el pronombre sabá, sabé, ¿no? Eke. Entonces, bueno, no voy a entrar en esto porque no quiero abrumarlos, pero es importante de que uno más o menos tenga presente estos paradigmas. Y ahora vamos a el numeral o el pronombre ubo. Ubo es ambos, ¿no? Pero también puede ser ambas, ¿no? Lo que pasa es que en Pali no, es de un solo género, ¿no? Entonces, si uno quiere decir, por ejemplo, ambos hombres, sería ubo purisá. Si uno quiere decir ambas mujeres, uno dice ubo itiyo, ¿no? Si uno quiere decir ambas conciencias, ubo, todavía no hemos visto el paradigma porque conciencia es neutro, pero es chetani, por ejemplo. Ubo siempre es igual, ¿no? Entonces el acusativo es igual, el instrumental es uboji y el dativo es ubinam y el ablativo es uboji, es fácil este paradigma. Genitivo ubinam y locativo ubosu. Por ejemplo, en ambos mundos, ubosu lokesu sería, ¿no? En ambos lugares, ubosu tanesu. En ambos poblados, ubosu gamesu. O sea que uno puede practicar hacia el infinito, o sea que en todo esto. ¿Ok? Y después tenemos el numeral, que también es un pronombre, dui, que también es igual para todos los géneros. Aquí es igual que en español, dos. Dos hombres, dos mujeres. No, ya tenemos, la forma normal es due, pero también es duve. En versos, por ejemplo, van a encontrar duve. Y la peculiaridad es que el nominativo y el acusativo es siempre igual, ¿no? Y el instrumental es duiji y el dativo puede ser duinan o duvinan. Ablativo duiji, duinan, duvinan y el locativo duisi. Por ejemplo, en dos poblados, duisu gamesu. En dos hombres, duisu purisesu. En dos mujeres, ¿cómo sería el locativo plural de iti?
itisu. Duisu, itisu. ¿Perdón? ¿Mujeres? Duisu, itisu. Con dos hombres. Duiji, puriseji. Con dos mujeres. Duiji, itiji o itivi. ¿No? Nosotros damos comida a dos mujeres o a dos bhikkunis. A ver cómo harían eso. Nosotros, Mayam, ¿cómo damos? Radama, Aharam, yo se los hago. A dos, Duinam, mujeres, Itinam. Mayam, Duinam, Itinam, Aharam, Radama. O sea, hay que practicar y practicar. ¿No? O sea, es la forma de aprender esto. Ok. Entonces aquí nosotros tenemos ejemplos de uso del pronombre eka. Y ahí, como habíamos dicho antes, eka es singular solamente cuando significa número. De lo contrario puede ser tanto singular como plural. Todos estos son ejemplos canónicos. ¿No? Eco, ese es el ejemplo. ¿No? Uno. ¿No? Pero está calificando a debo. ¿No? Eco debo. Un debo. Pero paná espero. ¿No? Allá va así. Se puede traducir también como moró o también permaneció. Y kamé es en la sensualidad. O sea que es locativo. Entonces ahí es un ejemplo. ¿Ves el ejemplo que yo le estaba diciendo? ¿No? Santi ko chunda. Santi aquí significa no Santi Sukha o Santi Vihara. No. Santis aquí significa hay. O sea, por eso hay que tener cuidado con esta palabra. A veces es un verbo, santi. Santi significa hay o existe. ¿No? Chunda es vocativo. Chunda, entonces, santi, hay, existen. Eke, en ese caso, eke es plural. Entonces aquí no significa el número, sino que significa ciertos o algunos, si quieren pueden traducir. A lo mejor también se puede traducir como ciertos. Samana, brahmana, que eso es un compuesto. Ascetas y brahmanas. En este curso nosotros no vamos a estudiar compuestos. Pero ahí tienen un compuesto. ¿Sí? ¿Cómo sabemos cuando se refiere a la paz y cuando se refiere a que hay? La palabra santi. Bueno, por el contexto ahí es fácil de saber. O sea, ahí significa, porque si no, santi, si fuera un nombre femenino, ¿no? Entonces está así, si está así, eso tiene que ser nominativo. ¿No? Entonces, y si eso es nominativo, entonces uno tiene que buscar el verbo ahí. ¿No? Entonces ahí no hay ningún verbo. Okay. ¿No? Entonces, y tampoco hay nada que esté en la posición con eso. Entonces, podría ser, o sea, para ver, tendría que estar en otro caso gramatical.
y tendría que haber otro verbo en esa oración. Pero sí, o sea, ahí eso es fácil. Digo, ahí no hay lugar a dudas. Pero hay lugares Sí. que, por ejemplo, sati, ¿no? Sati, ¿sabe lo que es sati? O sea, Sí. sati es atención, ¿no? Pero sati también es el locativo de locativo absoluto. Eso lo vamos a ver en otra clase. Entonces uno puede ver sati, y sati en realidad es un locativo, es un verbo. Entonces, pero bueno, eso en el próximo curso. No, pero sí. Ok. Ahí tenemos otro ejemplo. Ekasa charitam seyo. Seyo es un indeclinable, es en el Dhammapada, verso número 30. Seyo es mejor, o es óptimo, digamos, seyo. Charitam, ¿qué pasó ahí? Ekasa. O sea, son expresiones idiomáticas esas. Porque casa está en genitivo. Casa, andar solo. O sea, es mejor andar solo que andar mal acompañado. Ese es el verbo. Eso es lo que dice el verso. ¿No? Sí. Pues si la gente hiciera caso de eso, el mundo sería mejor, ¿no? Ikavika Mayadina. Eso son todos ejemplos canónicos. Entonces aquí tenemos Eka, es femenino, y Vika significa, es una voz femenina que la vimos, que tiene el paradigma de cañá. Vika significa un pedazo de comida, normalmente a lo que le dan a los vicus o a las vicunias en los bowls, en los cuencos. Entonces, eso es Vika. Eka Vika, una comida, un pedazo de comida. Y dina es un participio pasado, dado, o si es comida, una comida dada, maya, por mí. Sí. De ahí viene la palabra biku. Sí. Bhikkhu se deriva de eso. Esa es la derivación etimológica. Uno que anda... Okay, I found this on the web for Is It in Milwaukee. Check it out. Tiene que deshabilitar esto, yo creo. Ah, sí, de ahí viene Bhikkhu. No sé qué dije para que... Ya voy a tener que tener más cuidado. Y Ikisa Puto Ahosi. Ahosi es el verbo. Era. Fue. ¿No? Puto significa hijo. Equisa, de esa. O de cierta. ¿No? Eka devata Bhagavantam etat avoj. Entonces, cierto deva, ¿no? Esa palabra, bueno, devata es bien peculiar, pero no vamos a entrar ahí. Avocha dijo, etat, esto, Bhagavantam, al bienaventurado, al sublime. Savesam ekam sacham patu bhavati. El verbo es patu bhavati, ¿no? Y sacham es el sujeto. Lo que pasa es que es neutro. No hemos visto todavía los neutros. Pero ekam, una verdad. Ekam, una, sacham, verdad. Patu bhavati se manifiesta, se evidencia, se revela, ¿no? Y sabesam, una verdad de todas, ¿no?
se manifiesta. Ahora veamos ejemplos con ubo. Es siempre plural y se aplica a todos los géneros. Ubo, sade, sunati. Dive, cha, manuse, cha. Entonces, el sujeto es él o ella, ¿no? El verbo es sunati. Él o ella, sunati, oye o escucha, y el objeto del verbo es sade, ubo sade. Entonces, ambos sonidos, ¿no? Y después aclara cuáles son los sonidos. Dive, sade dive, sonidos divinos, celestiales. Sade manuse, sonidos humanos. O sea, de que si ustedes escuchan hablar a alguien o cantar, saben que bueno, es un humano o un humano, ¿no? Pero hay sonidos celestiales, ¿no? Que también se pueden oír. Ok. Ubo puñancha apuñancha. Aquí viene interesante porque puña es una voz neutra que todavía no hemos visto. Eso está en nominativo, ¿no? Entonces, ambos, puñam es mérito, cha es i, de mérito es apuñam. Cha es i, pero bueno, en español no. Otro ejemplo. Ese es un verso de la mapa. Es la definición del sabio. Yo cha atam anatam, cha, ubo, nicheya, pandito. Entonces el sujeto es pandito, que está en la posición con yo, ¿no? Entonces, ese sabio, literalmente, cha, puede ser eso, pero podría ser. Atam es una palabra difícil porque puede significar muchas cosas, pero aquí significa lo que es benéfico y anatam lo que no es benéfico. ¿No? Ese es el objeto del verbo nicheya, ¿no? Debería considerar, consideraría, está en potencial. Entonces, pandito, yo pandito, ese sabio, literalmente, yo pandito sería ese sabio, nicheya, consideraría, hubo ambos, atam, lo benéfico, y anatam, lo que no es benéfico. O sea, esa es una definición del sabio, ¿no? Y entonces, en base a eso, el sabio hace. Ahora, purizó, uboji, aquí está el instrumental. Hateji, batakam, galham, gangeya. Entonces, purizó es el sujeto de la oración, hombre, el verbo es al final gangeya. Agarraría, cogería, atraparía, ¿no? Purizó es hombre. Gangeya es agarraría o atraparía. Galham, bueno, no, pero veamos primero batakam, que es el objeto. Batakam es una codorniz, ¿no? El Vata Sutta, ustedes hacen ¿no? El Vata Sutta es, ustedes lo saben de memoria ya, Purentam Bodhisambhare, Nivatam, Vata Yatiyam. No, hay un sutra de los paritas que nosotros hacemos. Entonces, Gangeya atraparía, ¿no? Batakam, una codorniz, Galham. ¿No? O sea, así, firmemente, ¿no? Y Uboji, Hateji. Hateji es la mano, pero es plural, manos. Entonces, con ambas manos. Eso significa.
Entonces ahí tiene otro ejemplo. Y Ubinam Bachanam Sutva. Entonces ahí tenemos un gerundio, un absolutivo, habiendo escuchado, Sutva, Vachanam, la palabra, lo dicho, la palabra, Ubinam, de ambos. O sea, por supuesto que hay que ver el contexto. Y entonces, usada es el verbo, protuberancias, honti, hay o existen. Entonces ahí tenemos el locativo padesu, en los pies, uboso, en ambos pies. Entonces hay protuberancias en ambos pies. Listo. Ahora, los numerales, desde el 2 hasta el 18, los numerales, como ya les dije, uno tiene que tener una tablita ahí, a lo mejor, con todas las reglas de los numerales. Pero ahí en el material de referencia hay un documento sobre los numerales. Entonces, con ese material uno puede, porque el género de los numerales cambia. Entonces, desde el 2 hasta el 18 es un grupo de numerales, ¿no? Ahora, lo importante es que el 2 al 18 son siempre plural, ¿no? Y corresponde a los tres géneros. Pero, por ejemplo, el 2 es siempre igual para el masculino, neutro y femenino. Pero el 3 tiene los tres géneros. El 4 tiene los tres géneros, ¿no? O sea, que por eso, por ejemplo, si ustedes hablan de las 4 nobles verdades, las nobles verdades es una voz neutra, sachani, chatari, arilla, sachani. Pero si ustedes hablan de 4 hombres, es chataro, ¿no? Chataro purisá, por ejemplo. Y si son 4 mujeres, entonces ya eso es chatar, chatasso, itiyo. No, eso lo vamos a ver en la próxima clase. No, entonces, pero todos los numerales siempre son plurales, pero por ejemplo el 3 y el 4 se declina, el 1 se declina en los tres géneros. El 2 es igual para los tres géneros. El 3 y el 4 se declina como el 1, para el masculino, femenino y neutro. El 5 es igual que el 2, igual para todos los géneros. Entonces, ahora tenemos ejemplos del número 2. Esto es cuando, esto se llaman las damatas, el nacimiento del Buda. O sea, hay 30 damatas. O sea, uno no le quiere llamar milagros, pero es algo, cosas así que son como leyes del Dhamma, ¿no? Entonces esto es cuando nace el Buda. Bueno, todavía no es Buda, ¿no? Entonces, Due dará, ¿no? Son chorros, ¿no? Due son 2. Udakasa es de agua. Patu Bhavanti se manifiestan o aparecen, ¿no? Antalika, desde el espacio, eso es ablativo. O sea que cuando el Buda nació, o sea, ocurrieron esas cosas. Eso se llama Dhammata. Duve tesam na pasami. Entonces, pasami es ver. Veo. Na pasami, no veo. Y ahí tenemos duve, es acusativo. 2, tesam, de estos. Puede ser cualquier cosa, hay que ver el contexto. Y aquí tenemos Pokaranillo
Duiji, Pokarani es una voz que la vimos ahí. Vedikaji, Parikita, Ajesum. Entonces, Pokaranillo es el sujeto, que son estanques. Ajesum, estaban, ¿no? Y Parikita es circundados, ¿no? O cercados. Y ahí tenemos Vedikaji, son parapetos, Duiji con dos. A ver esto. Micha ditisa ko aham. Ahí está, aham, ¿no? Yo. Lohicha es un nombre propio, está en vocativo. Es una persona. O sea que lohicha. Aham. Entonces cuando ustedes ven aham, tienen que buscar un verbo que esté con aham. Entonces ahí está Wadami. O sea, el Buda está hablando en primera persona. Aham Wadami. Lohicha. Aham, yo. Wadami, digo o declaro. ¿No? Entonces, ¿qué declara? Gatim añataram. Añataram gatim. Un cierto destino. Gatim significa el lugar que uno va después de la muerte. Entonces, añataram gatim, un cierto destino, duinam gatinam, de dos destinos. O sea, entonces, un cierto destino de dos destinos. Eso significa que es uno u otro. Micha ditisa, para el que tiene una creencia errónea o una concepción errónea. Nirayan, que es el infierno. Wa, tirachana, yonim, wa, que es el mundo animal. O sea que, está fuerte esto. Ahora, Duisu, Mahapurisa, Lakanesu, Kankati. Ok, ustedes saben que el Buda tiene unas marcas especiales, ¿no? Lakana. O sea, tiene marcas mayores y marcas menores. Hay un sutta en su cuerpo. Entonces, aquí dice que Kankati es el verbo, que significa duda, no cree, ¿no? O sea, él o ella, ¿no? Duda. Y Duisu, ahí tiene un compuesto. Maha es gran, Purisa es hombre, Lakanesu. Entonces, con respecto sería a las marcas del gran hombre. Pero ahí no son todas las marcas, sino que es Duisu, con respecto a dos de las marcas del gran hombre. O sea, que no duda de todas, sino que son 30 y tantas, ¿no? Solamente dos. Pero bueno, pero eso hay que estudiarlo otra vez, porque yo también tengo que... Ok, entonces esos son ejemplos. Y uno puede encontrar muchos ejemplos. Y ahora veamos el sexto grupo de conjugación, que en Pali se denomina Gahadigana, el grupo que comienza con la raíz Gaha, que significa tomar firmemente, agarrar, y este sexto grupo tiene solamente 10 raíces. O sea, de que es un grupo muy pequeño, pero lo que pasa es que estos verbos son importantes. Ahora, el signo de conjugación del sexto grupo es Nha, ¿no? Y el verbo más importante de este grupo es Ganhati. Agarra, atrapa. Ahí había un ejemplo de las codornices. También significa aprender. O sea que puede tener... Entonces, la raíz es Gaha, y si nosotros le ponemos el signo de conjugación en Ha, entonces, tenemos la base y después
formamos el verbo ganjati, que es agarra. Ahora, la peculiaridad de los verbos de este grupo es que siempre alargan la vocal, ¿no? O sea, ustedes, si ven un verbo de este grupo, se van a dar cuenta que pertenece al sexto grupo, porque, por ejemplo, la segunda, si fuera, por ejemplo, un verbo del primer grupo, pasati, ¿no? Que es ver. La segunda singular sería pasasi, con A corta, ¿no? Pero ahí no, entonces, ganjami, agarro, ganjama, agarras. Segunda es ganjasi, agarras, ganjata, agarráis. Ganjati, ¿no ve? Pasati sería el verbo, pero como este del sexto grupo es ganjati, alarga. Pero solamente en la tercera plural, la A larga no puede estar ahí, porque no puede haber una A larga seguida por una doble consonante en pali. No sé si me sigue. Sí. Perdón. ¿Ganjama no es agarramos? Oh, sí, hay un error ahí, gracias. ¿Y sabe cuál es el problema que tengo? Que perdí el original de esto. O sea, por eso no lo pude editar. O sea, bueno, se puede editar el PDF, edité algo, pero eso se me había pasado. Sí, ganjama es, gracias, es agarramos. Ok. Ahora, el pasado indefinido paroka se utiliza para expresar el pasado no experimentado, ¿no? O sea, de que, por ejemplo, normalmente este tiempo se usa para... No experimentado significa que uno está hablando por lo que otros le dijeron, ¿no? Por ejemplo, los sabios dijeron, o sea, los sabios, pero uno no experimentó eso, ¿no? Este tiempo es raramente usado, excepto con algunos verbos en la tercera persona singular y plural. O sea, de que en realidad este verbo, si ustedes se saben 2 o 3, ya se saben este tiempo. Y en el pasado indefinido, opcionalmente se inserta ahí entre la base y la inflexión verbal. Y también se caracteriza por la duplicación de la raíz, ¿no? Ese es un ejemplo de los yatakas. Túmulo, bajuba. Miren cómo es una lengua indoeuropea. Túmulo significa tumulto, una conmoción. O sea, muchas veces uno encuentra, o sea, cosas así. Entonces, y por ejemplo, este ajá al final de la oración es muy común. O sea, dice, o sea, en realidad es dijo, pero uno puede usar el dice también. Entonces, el sujeto es Raya, rey, Pasenadi, sigue siendo sujeto, es el nombre del rey. Y Kósalo, Kósala es el reino. Entonces, Raya Pasenadi Kósalo es el rey Pasenadi de Kósala, ajá, dijo, o dice, Evam, de esta forma, así, Pi, también, si quieren, ahí se le puede agregar también, ¿no? O sea, si ustedes estudian las gramáticas antiguas, que espero que alguna vez lo estudien, van a entender cómo se forma ajá. En realidad es una sustitución, ajá, de la raíz bru. La raíz bru significa hablar, ¿no? Pero bueno. Y ahí tienen, el plural es ajú, ¿no? O sea, eso parece, esa tena ajú por ana, o sea, aparecen muchísimas. Porana es el sujeto, porana significa los antiguos. Los antiguos
¿Quiénes son los antiguos? Son los arahants, ¿no? Los comentaristas, ¿no? O sea, en Visuddhimagga aparece mucho eso, Purana, los antiguos. Ahu dijeron Tena. En realidad, Tena sería literalmente por esta razón, ¿no? Algo así. Tena sería por esta razón, Purana, los antiguos, Ahu dijeron. Normalmente después viene, digamos, normalmente sigue un verso o algo que dijeron los antiguos, ¿no? O sea, normalmente en Visuddhimagga van a encontrar mucho eso. Ahora, las terminaciones del pasado indefinido no hace falta, pero bueno, las gramáticas están, pero en realidad son 3 verbos los que se usan, ¿no? Pero bueno, pero ahí están las terminaciones. Y también la conjugación del verbo ser en pasado indefinido, solamente el bajuva, ese que vimos, tumuló a juva, bajuva, babuva, hubo un tumulto. O sea, de que no hace falta aprenderse esto. Y ahí ustedes tienen verbos del sexto grupo. Entonces, si la raíz gajá, bueno, o al verbo ganja, le ponen prefijos, entonces tienen, por ejemplo, distintos verbos. Niganjati significa censura, reprocha, controla, pero también puede ser critica. Patiganjati es recibe, acepta. Pariganjati, o sea, hay 20 prefijos. Examina, explora, busca. Adiganjati, sobrepasa. Anuganjati, ayuda, tiene compasión. Uganjati, aprende. Pagaganjati, mantiene, soporte, incita. O sea que son todas variaciones de la misma raíz. O sea, no obstante, no hay muchas raíces, pero si ustedes le ponen los prefijos, entonces usted tiene muchos verbos ahí. Y la última, el sufijo to. Ese sufijo to es bien importante, porque muchas veces se le coloca a los nombres el sufijo to, ¿no? Y cuando se le coloca a un nombre el sufijo to, el nombre deja de ser declinable. Por ejemplo, si usted le pone a Purisa el sufijo to, entonces Purisa deja de ser declinable, ¿no? Y entonces Purisa puede significar el ablativo del hombre, el locativo en el hombre o el instrumental por medio del hombre, ¿no? O sea que es una forma fácil de declinar las palabras con el sufijo to. Y de eso se usa mucho en los comentarios y todo lo demás. Si ustedes quieren hablar pali, o sea, entonces con el sufijo to ya se evitan aprenderse muchas declinaciones. Porque también el sufijo to puede ser singular y plural. O sea que purisa to puede significar, por ejemplo, a partir del hombre o a partir de los hombres, ¿no? O purisato puede significar en el hombre o en los hombres, ¿no? Entonces, y se utiliza mucho, por ejemplo, anichato. Ustedes saben anicca, ¿no? Entonces, de acuerdo a la impermanencia, o sea, eso es en el ablativo. Anatato, de acuerdo a lo impersonal. Ducato, de acuerdo, ¿no? A lo duca, ¿no? Insatisfactorio. O sea, eso se usa mucho. O sea, que cualquier nombre, ya sea masculino, femenino, no, chitato, por ejemplo, a partir de la conciencia. Ustedes le ponen to, y el to se puede usar en ablativo, locativo, instrumental, y puede ser singular y plural. El problema es a veces saber en qué caso está, si es ablativo o locativo.
dependiendo del contexto, ¿no? Por eso es mejor usar los casos gramaticales. ¿No? ¿Ves? Budato, ahí está. Dvasiti sahasani budato ganjin due sahasani bikuto. Está muy bueno ese ejemplo. Ahora, ustedes saben de que después de la muerte del Buda, la palabra del Buda se clasificó de acuerdo a diversos criterios, ¿no? Entonces, en el canon Pali hay cosas que corresponden al Buda solamente, pero también hay cosas que dijo Sariputta, Moggallana, Kachayana. Entonces, ahí se refiere a eso. Dvasiti es 82, ¿no? Asiti es 80 y Dua es 2, 82, pero lo que pasa es que, como ya viene de antes, es Sahasani, ¿no? O sea que una de las clasificaciones del Buddha Vachana, de lo que el Buda dijo, es 84.000 unidades. ¿No? Entonces, de esas 84.000 unidades, 82.000, Dvasiti, Sahasani, Ganjin, son tomadas, está hablando en lenguaje Ananda, está diciendo esto. Ganjin es tomé. Ananda está diciendo eso. Entonces, tomé, Ganjin, Dvasiti, Sahasani, hay que agregarla, ¿no? O sea, padani, palabras, unidades, ¿no? Budato, bueno, el ejemplo es Budato, del Buda. O sea, de todo lo que, de las 84.000, 82.000 son del Buda. Pero, due sahasani, 2.000, bikuto ganjin, tomé de los bhikkhus. Entonces ustedes tienen ahí que, ¿cuánto es 2.000 dividido 84 en porcentaje? A ver, Aparicio que es bueno en las matemáticas. Dos dividido 84, no, para que sea más fácil, ¿no? A ver, vamos a ver aquí el teléfono. 2,4. O sea que un 2,4%, ¿no?, de unidades de lo que nosotros tenemos en el Tipitaka corresponden a los bhikkhus, fundamentalmente Sariputta, Kachayana, ¿no? Y el resto es del Buda. Ok. Y ahí, por ejemplo, ahí tienen un ejemplo en el locativo. Tesamcha mayato. Y chai. En él, este es el to ese, ¿no? Mayato es en el medio. Tesam de ellos. Ahí está el ejemplo de el instrumental. Te dame anichato ducato anatato. A ver, que aquí no veo bien ya. Sama nu pasati. O sea, entonces, el verbo es sama anupasati. Él o ella. ¿No? El sujeto está implícito. Sama anupasati significa contempla. Literalmente yo no sé por qué puse B ahí. Pero sama anupasati significa contempla. ¿No? Pero bueno. B, percibe. Y el sujeto es, el objeto, perdón, es te dame. Estos damas. ¿No? Y entonces anichato, como impermanentes, o de acuerdo a la impermanencia, ducato, como dukkha, insatisfactorio, anatato, como impersonal e insustancial. Entonces ahí ustedes tienen el sufijo to.
O sea, de que es muy común eso. No, eso es canónico. Majjhima Nikaya. Sí. ¿Aplica para numerales también? A ver, qué buena pregunta. Déjeme pensar. Yo creo que no, pero no estoy seguro. O sea, pero ¿Qué preguntó, perdón? se aplican los numerales del todo. O sea que Yo siento me que no. voy a poner a trabajar ahí a investigar. Pero yo creo que no. Pero otros pronombres, a ver. Sabato. Ok, te contesto después. ¿Ok? Pues es buena esa pregunta porque... Y terminamos. Ahora, no obstante, este es un PDF, logré poner los ejercicios ahí. O sea que están los links. O sea, de que tengo un programa ahí que me permite poner link. Pero eso es lo que me dijo Alina, no me había percatado de ese error. Pero se puede corregir eso. Entonces, bueno, esto es la clase número 10. Por supuesto que hemos cubierto muchísimo terreno, pero bueno, mi intención es seguir avanzando. En la próxima clase vamos a repasar y vamos a hacer ejercicios de la clase 10, ¿no? Yo espero de que ustedes vayan sistemáticamente estudiando todo esto, porque mi intención es terminar este curso y empezar un curso ya donde vamos a incluir todo lo que hemos estudiado aquí, pero vamos a ir agregando cosas, ¿no? O sea, para que no sea tan así avanzado, pero vamos a pasar ya a una forma diferente de estudiar, ¿no? Porque mi intención es, el segundo curso es ya ir más a los textos y utilizar ese material para ir utilizando todo lo que hemos estudiado e ir agregando cosas. A ver cómo nos va. Entonces eso es todo por mi parte.